Bueno, señores, ya sí vamos a dar formal inicio a esta actividad. Antes que nada, darles la más cordial bienvenida a todos a esta segunda entrega del Tour de la Calidad 2022 y a la entrega número 12 del Tour de la Calidad. El Tour de la Calidad es una marca de Suprema Qualitas, a través de la cual conmemoramos el Mes Mundial de la Calidad y aprovechamos para traer temas de tendencia en cuanto a la disciplina de la calidad se refiere. Quienes no nos conocen, Suprema Qualitas es una empresa dominicana con más de 21 años en el mercado, enfocada en brindar servicios de capacitación, asesoría y auditoría en sistemas de gestión y herramientas de mejora continua. En el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante y se podría decir que atípico, porque normalmente cuando hablamos de la disciplina de la calidad nos enfocamos en el tema de los procesos, de la mejora. Esto tiene que ver con eso, pero tiene otro enfoque. Y el tema que ya todos ustedes saben es calidad para todos, cuando a través de logramos un servicio de calidad, un servicio al cliente inclusivo, perdón. Calidad para todos, logrando un servicio al cliente inclusivo. Es una charla a través de la cual vamos a abordar atributos de calidad, cuáles atributos debemos tomar en cuenta al momento de pensar en servicios inclusivos. Asimismo, se tratarán casos de éxito de empresas e instituciones públicas que han apostado a la inclusión de la República Dominicana, lo cual es bastante interesante porque normalmente cuando en actividades de este tipo hablamos de casos de estudio, nos enfocamos más en casos de éxito de empresas internacionales, de empresas muy grandes, muy reconocidas, pero sin embargo acá en República Dominicana se han dado ya unos pasos importantes en este tema y por esto vamos a traer esta conferencia de una persona muy bien informada en el tema. Ella es la licenciada Valerie Bobadilla. Buenas noches, Valerie. Buenas noches, Giselle. Un placer saludarte y a todas las personas presentes. Muchas gracias por la invitación. Como no, para nosotros es un placer. Valerie Bobadilla actualmente gerencia el Departamento de Políticas Públicas del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. Es licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y cuenta con una especialidad en Administración de Proyectos por la George Washington University. Tiene amplia experiencia en el área de proyectos y políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad. Así que con ustedes, la licenciada Valerie Bobadilla. Muchísimas gracias, Giselle, por la introducción. De verdad que este es un tema interesante en el mundo de la calidad, porque estamos muy acostumbrados quizás a ver la calidad en el mundo de la manufactura, en el mundo de servicios, pero ¿cómo se traduce eso a la hora de incluir personas con discapacidad? Y la inclusión es algo que se está dando alrededor del mundo. Alrededor del mundo, empresas como un aporte. Uno no siempre lo toma en cuenta. No soy del área, pero bueno. empresas de todo el mundo han venido incluyendo personas con discapacidad. Y la verdad es que la inclusión es transversal en la organización y por tanto no se escapa de la gestión de la calidad. Entonces, para poner un poquito en contexto, vamos a ir conociendo, ¿verdad?, qué dicen los datos, por qué debemos de incluir y cómo yo logro incluir a las personas con discapacidad, pero viéndolo desde una gestión de la calidad. Cómo yo hago que mis procedimientos, mis procesos aseguren que se cumplan no solamente los derechos de las personas con discapacidad, sino cómo mi negocio puede generar una ventaja competitiva al incluir un nicho que yo quizás antes no estaba pensando. Se considera en las estadísticas que las personas con discapacidad ciertamente son las más excluidas de la sociedad, pero al mismo tiempo
estadísticas como la Organización Mundial del Turismo dice que las personas con discapacidad invierten en la recreación, en los hoteles, que viajan. Y esto, la verdad, para República Dominicana, un país que explota muchísimo el turismo, es una oportunidad maravillosa. Y no solamente para República Dominicana, que es un país, ¿verdad?, que conocemos por sus playas, sino para países como de la región, como Ecuador, como Perú, como Costa Rica, como Chile, ya yendo, bueno, a Estados Unidos, en Europa. Todos los países están apostando por la inclusión de las personas con discapacidad y cómo a través de los servicios entonces podemos asegurar aportar no solamente al desarrollo social y económico de nuestras naciones, sino también a que todas las personas sin distinción participen. Entonces vamos a ver qué dicen esos datos. Acorde al Banco Mundial, en el 2020, unas 85 millones de personas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe. Esto representa el 14.7% de la población regional. Cuando las personas con discapacidad no son incluidas, no solamente en los ámbitos de servicio, vamos a pensarlo a nivel general, porque hay servicios en la salud, hay servicios educativos que los provee el Estado, pero también están los servicios que ofrecen las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando las personas con discapacidad no son incluidas por las barreras que existen? Y en lo adelante les voy a estar comentando sobre esas barreras. Pero aquí, como pueden ver las estadísticas, perdemos entre un 3% y un 7% del Producto Interno Bruto. Es un capital humano que se está dejando de aprovechar y una oportunidad también de inclusión económica, pero también social. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, a medida que la población está envejeciendo rápidamente, aumenta la prevalencia de la discapacidad. Eso significa que tenemos una mayor población con discapacidad producto del envejecimiento. El envejecimiento, bueno, ¿qué podemos decir? Cuando una persona ya llega a cierta edad, pues se compromete ciertas funciones a nivel corporal, pero sepamos que la discapacidad no solamente viene por el envejecimiento, la discapacidad puede ser adquirida, producto de un accidente, una lesión, puede ser congénita, que la persona nazca con ella. Pero antes de continuar, yo quiero detenerme en el concepto de discapacidad, porque esto también es algo sumamente interesante. Anteriormente se veía la discapacidad desde el enfoque médico. Pensamos solamente en una persona que, por ejemplo, no puede escuchar, que no puede ver, que no puede caminar. Pero eso es solamente la parte de la condición. Nos olvidamos que en la sociedad existen unos factores de contexto, unas barreras que impiden que la persona acceda. Es entonces que esa interrelación entre la condición de la persona y las barreras, pues hace que esa persona no pueda participar en igualdad de condiciones. ¿Y qué es esa igualdad de condiciones? Bueno, estamos llamados como sociedad y nuestro marco normativo en los diferentes países lo dicen, que no se debe de discriminar o hacer distinción por la condición de la persona, de donde venga o su nivel de funcionamiento, y a esto llamamos discapacidad. Entonces, en resumen, una condición con factores contextuales que se puede dar en la organización, que se puede dar en el hogar, que se puede dar en el sector salud, sector servicios, pues hace que la persona no pueda participar, que se quede, por tanto, fuera. Entonces, vamos a continuar después que hice ese paréntesis para explicar el concepto. ¿Qué más están diciendo los datos? ¿Qué dicen los estudios? Bueno, ya vimos que esas barreras afectan acceso a lo vital, que es la salud, pero también a la recreación, porque las personas con discapacidad desean recrearse, desean educarse, desean hacer uso y consumo de los servicios que ofrece la banca, de la capacitación, de la formación.
Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de nuestra organización no tomamos en cuenta, verdad, que nuestros espacios quizá no están diseñados para todas las personas? Eso es un interesante punto de reflexión esta noche, que podemos pensar. ¿Qué tan accesible es mi espacio para que las personas participen? ¿Qué tantas barreras pueden existir en mi organización o en mi servicio que impida que una persona con discapacidad pueda acceder a estos? Muy bien. Continuando viendo los datos, aquí vemos que al momento en que una persona con discapacidad no puede acceder a un servicio, esto aumenta la vulnerabilidad de la persona y esto lo vimos muy de la mano al momento de la pandemia en los servicios de sector salud, como la persona con discapacidad, bueno, pues le costó más. Personas que necesitaban acceder a un servicio de salud a través de un médico, ¿verdad? ¿Cómo me comunico si yo soy una persona sorda? Leo los labios, pero el médico está usando una mascarilla, ¿cómo lo hago? O al momento que esa persona iba a un supermercado y yo necesito interactuar con la cajera. ¿Cómo nos comunicamos si no puedo leer los labios? Es en el caso de una persona sorda. Esas son barreras en la comunicación que le estoy describiendo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con discapacidad también tienen un menor acceso a los servicios de calidad, porque no estamos contemplando algunos atributos o criterios que puedan garantizar la calidad en el servicio. Entonces, a todo esto que venimos hablando, ya podemos tener más o menos una idea a qué nos referimos cuando hablamos de un servicio inclusivo. Aquí tenemos una definición de Snyder, Toribi y Halak. Dice, un servicio inclusivo es cuando se eliminan barreras físicas. Las barreras físicas vienen dadas a la ausencia de que una persona no se pueda mover en un espacio físico, porque, por ejemplo, si tengo una movilidad reducida, ya sea que uso bastón, una silla de ruedas, o pensemos simplemente, señores, en una madre con un cochecito y que está con su cochecito y la compra y los paquetes y demás, y que se encuentra con una escalinata. ¿Cómo va a acceder? Entonces, son en esos elementos que tenemos que pensar. La ciudad, cuando no es accesible, sostenible, que tenemos estos contenes, son las aceras, aquí le llamamos contenes en Dominicana. Esas aceras altísimas que a la persona envejeciente para subir esa pierna, y no solamente el envejeciente, imagínense también un atleta lesionado de una rodilla. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué barreras tenemos a nivel también de la comunicación? Bueno, tenemos barreras en la comunicación cuando todo lo tenemos quizás en, en un medio en tinta, todo está escrito en tinta y yo no dispongo porque soy sordo, yo no necesariamente comprendo, porque sepan que la lengua de señas es un idioma totalmente diferente. Entonces, ese servicio inclusivo que elimina barreras físicas y de comunicación para que la persona pueda acceder y beneficiarse en esa igualdad de condiciones. Esa eliminación de barreras es que pone a todas las personas en la par, porque vamos a pensar, si nos vamos atrás desde la Segunda Guerra Mundial, se venía viendo a la persona, bueno, por su capacidad de ir a la guerra. La revolución industrial viene viendo a la persona desde sus capacidades para producir, generar recursos. Y la sociedad se ha vuelto muy capacitista. Eso es un tipo de enfoque. Y ese enfoque capacitista, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que la persona vale por lo que puede producir. Y como la persona con discapacidad había sido vista por un tema de enfoque como una persona que no puede producir, pues en tanto yo la dejo fuera. No la contemplo en mi servicio porque yo entiendo, por un tema de prejuicio y de ideología, que esa persona no puede pagar por el servicio. Y hay muchas estadísticas de la OMT a nivel de turismo, cómo las personas están dispuestas a pagar por un servicio inclusivo en toda la experiencia a nivel de un hotel. Más adelante les voy a comentar un poquito sobre eso. Muy bien, entonces, ¿por qué yo debo de incluir?
¿Por qué debemos incluir a las personas con discapacidad en nuestros servicios? Bueno, primero que nada, es un derecho. Estamos ante el cumplimiento de una normativa. Esto para los negocios es sumamente importante. Sabemos que las multinacionales tienen un enfoque muy directo en esto de cumplir con la ley. Presenta una ventaja competitiva, ya se lo mostraré, ya le hablé del turismo, más adelante les voy a hablar de la banca, les voy a hablar también como empresas, tanto del sector público como del sector privado, han venido incluyendo y esto ha presentado ganancia para ellos. Ya vimos que se incrementa el Producto Interno Bruto, crece la economía, todas las personas participan y cuando todas las personas participan, eso significa que las familias de las personas y las personas en sí, pues baja esa carga de estrés, porque ya esa persona puede generar recursos, puede acceder a los servicios de forma independiente y no depende de otro. Entonces aquí estamos hablando un poco de la importancia social del tema de la inclusión. Genera oportunidades de empleo, ¿verdad? Porque las personas con discapacidad, que mejores que ella para dar servicio, no solamente a sus pares, sino también a cualquier persona. Y porque también conocen cómo aportar ese alimento diferenciador que desde sus realidades viven, porque están viviendo otro tipo de experiencia que quizás nosotros no tengamos acceso y nos pueda aportar a mejorar nuestros servicios. También hay suficiente, basta evidencia en ese sentido. Y al mismo tiempo contribuye a tener una sociedad más plural, más justa y más accesible para todas las personas. Entonces, ahorita le hablaba de esa importancia del derecho y todo esto se sustenta, claro está, en un marco normativo. Hay un marco normativo internacional muy conocido en la región porque muchos de los países de Latinoamérica, creo que todos, han ratificado la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad y también han ratificado la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación. Esta primera, la que tienen en el recuadro naranja, la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas, y esta aboga por la participación de las personas en todos los ámbitos de la sociedad. Y en esa misma línea va la Convención de la Eliminación de toda forma de discriminación. En nuestro país tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que aborda diferentes puntos a nivel económico y social, educación, salud, trabajo, para su participación. Y la Ley Orgánica sobre Discapacidad, la Ley número 513. Yo sé que en sus países también cada uno de ustedes tienen un marco muy robusto en esta materia. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa normativa? En el caso de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ha producido una importante ola de políticas, de procedimientos, de acompañamiento técnico, porque sepan que toda la inclusión, esto no se da, vamos a decirlo así, esto no es inventando, esto hay que tener un conocimiento técnico para eso. Y esas políticas han garantizado que más personas participen y que se asegure la no discriminación y la igualdad en las diferentes iniciativas. Y eso ha expandido el acceso de las personas a los mercados, a los servicios, a los espacios. Y eso ha generado riqueza de diferentes tipos, no solamente en lo monetario, una riqueza económica y social en los diferentes países que han adoptado estas normativas y que la han puesto en marcha. Entonces, ahora bien, vamos a pasar a la parte de servicio. ¿Qué yo debo de tomar en cuenta para asegurar la inclusión en los servicios? Primero está el enfoque en la persona. Muchas veces los negocios se ven en esa disyuntiva de, bueno, del cómo lo hago, de yo entiendo que soy el que sé, voy a crear una solución para ti. Y la respuesta
a veces se nos olvida o se nos puede pasar de vista que está, como sabemos, en el cliente. Pero tenemos que conocer cómo yo voy a identificar esas necesidades de mi cliente con discapacidad. Entonces, en lo adelante vamos a ver qué yo debo de tener en cuenta en mis canales para yo recoger esas quejas, esas sugerencias y cómo yo hacerlo parte en, en ese proceso de yo evaluar mis servicios y qué otro elemento debo de tomar en cuenta ya más de cara a algo estratégico para asegurar que mi organización planifique para la inclusión. Este es un punto muy importante. Entonces, yo luego ya que cito a la persona y que voy caminando sobre ese conocimiento técnico, descubro que la accesibilidad es un punto fundamental. ¿Pero a qué se refiere esto de la accesibilidad? Bueno, eso significa que todas las personas, sin importar su condición, eh, sin importar sus funciones corporales, sin importar si es hombre o mujer, de dónde venga, pueda acceder al servicio en igualdad de condiciones, que pueda usar el producto, los bienes y los servicios. Ahorita yo les comentaba de la ciudad. Y quizás, si lo veo desde un punto de vista, bueno, la organización, la ciudad, cómo yo me veo ahí, quizás decimos, bueno, pero esto es demasiado macro, pero sepan algo. Hay organizaciones dentro de la banca que para ofrecer el servicio han pensado en términos de accesibilidad física, incluso en el trayecto que esa persona va a tomar desde la calle cuando se desmonta del transporte público y va a pasar todo el camino entonces que necesita una rampa para poder subir la acera de la calle para llegar al counter, todo ese trayecto, ¿cómo va a ser esa rampa? ¿Qué inclinación va a tener esa rampa? Pensando en una persona de movilidad reducida, que tenga la inclinación correcta. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos una normativa, la R007, que es muy clara sobre la inclinación de la rampa, porque, de nuevo, a veces queremos implementar soluciones sin el conocimiento técnico. Cuando venimos a ver que esta rampa la puede usar una mamá con su carrito, una persona envejeciente, o cualquier persona si se siente cansado, porque las rampas y las soluciones accesibles no solamente son para la persona con discapacidad, favorecen a muchas personas. ¿Qué sucede con esa rampa? Pues bueno, yo no tengo el conocimiento técnico y cuando vengo a ver, hago esa rampa que parece el Monte Everest, sumamente inclinada y no hay quien suba, no hay brazos que puedan subir esta rampa. Una cosa terrible. ¿O qué pasa? No pensé en la persona con discapacidad visual. Las personas con discapacidad visual que usan un bastón blanco, ¿verdad? No, eso es un palito, eso es un bastón blanco. Para poder guiarse en el trayecto usan unas losas podotáctiles, lo que conocen aquí, bueno, quizá en el metro de otros países de la región de Latinoamérica también lo tienen. Pueden guiarse, son como esas placas en el suelo, ¿verdad? Que tienen como unos relieves bastante fuertes, es para indicar a la persona por dónde debe de andar y comunica acá a la entrada del negocio. Pero que nos estamos imaginando, ¿verdad? Esa persona que va por esa rampa o esa persona con discapacidad visual, ya tomó la rampa, no se topó con una escalinata y está llegando a la puerta. Otro elemento de accesibilidad es, bueno, ¿qué sería? Que yo puedo, en lugar de empujar la puerta con mis manos, hay un botón que yo le puedo dar. Porque puede ser que esa persona no tenga fortaleza en sus brazos, se no puede empujar, pero un botón hace que abra la puerta o una puerta corrediza con la debida señalética, ¿verdad? Para ser de esa puerta corrediza con cristal para que la persona no se vaya a chocar, el dado caso que puede, ¿verdad? Tenemos que pensar en todo, también en la persona que no tiene ninguna condición y que note que la puerta está ahí. Entonces, esos son elementos que me van ayudando. Pues bueno, ya la persona le dio un toque a la puerta, pudo abrirla sin problema y llegó al counter. El counter tiene una altura para que la persona que está dando el servicio pueda verse
a la cara con ese cliente. Hay muchos counters, señores, ustedes quizás lo han visto y lo conocen, que apenas tú puedes ver la otra persona. Están sumamente altos. Entonces, ¿cómo la persona va a firmar, por ejemplo? Si está sentado o si es de baja estatura. Tendría que colocar el brazo por arriba. Entonces, son elementos que tenemos que pensar. Viene ahora el elemento de la interacción. ¿Cómo yo interactúo con una persona con discapacidad si no me dan formación? Sepan que, como ya le he venido comentando, el tema de la discapacidad ha generado, por los diferentes enfoques que hemos visto a través de los años, ya le hablé del capacitismo, también existe el enfoque médico que se ve la discapacidad como una condición de enfermedad a la cual yo tengo que curar, o desde el enfoque religioso, que la persona cometió algún pecado y está pagando por algo, o desde el enfoque de la caridad, que pobrecito, no puede hacer nada. Entonces, todo ese enfoque, todas esas vivencias que podríamos llegar a tener o no, porque toda experiencia permea, va a afectar la forma en que yo interactúo con la persona con discapacidad. Yo en una oportunidad tuve una experiencia muy interesante que llegué a una farmacia. Yo entro, saludo buenas con mi sonrisa. La joven se quedó frisada y dio la espalda. Y yo me quedé, oh, ¿y qué pasó? Entonces son elementos que en nuestro personal de servicio tenemos que aprender a manejar, porque no todas las personas, créanme, están preparadas para atender a un cliente con discapacidad. O lo ignoran, como me pasó en mi caso, o quieren ayudarlo. Ay, espérese, yo le ayudo un momentico, pero no, un momento. Quizás yo no necesito la ayuda, porque estamos acostumbrados socialmente, socializados, valga la redundancia, a entender que la persona con discapacidad siempre necesita ayuda y no necesariamente esto es así. Entonces, dentro de esa formación de interacción, le doy este pequeño tip como para abrirle un poco la curiosidad. Uno pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tipo de ayuda tú necesitas? ¿Cómo te apoyo? No necesitas, ok, muy bien, excelente. Hay personas que se sienten mal cuando preguntan, ¿te ayudo? Y la persona le dice que no. Entonces hay que respetar la autonomía de esa persona. Sepan que hoy día tenemos hasta servicios de buceo adaptado, algo sumamente interesantísimo. Personas con cuadriplegia, esos casos son de personas que no tienen movilidad en sus extremidades, tanto superiores como inferiores, y sin embargo, se sumergen con una persona de apoyo, se le pone su tanque de oxígeno y bucea. Hay personas que en una silla de ruedas, claro, con el entrenamiento físico necesario, escalan montañas. Hay personas que con discapacidad físico-motora, que es el tipo de discapacidad, ¿verdad? Que tienen algún tipo de que no tienen movilidad en sus miembros inferiores y ha ganado concursos de ciclismo. Entonces, todo esto lo tenemos que entender desde la formación y desde la interacción con la persona para asegurar que ese servicio también desde el trato sea inclusivo. Esa es la parte de abajo, ¿verdad? A nivel de servicio. Vamos a seguir subiendo y escalando para ver un poquito más la parte estratégica. Continuemos. Entonces, ya que yo tengo en cuenta a las personas, si yo tengo en cuenta a las personas, pues yo también pienso en sus expectativas de servicio, en qué necesita. Me centro en mi cliente. Y claro, es fácil decirlo, pero cuando hablamos con personas con discapacidad, de nuevo, se subestima mucho. Y a las organizaciones, desde la gestión de la calidad, le ha llevado como que ese proceso de yo sentarme, hacer grupos focales y escuchar las personas con discapacidad para ver qué mejoras tienen sobre mis procesos. Y ya hay en República Dominicana y muchas otras más que lo han hecho. Esto es ya una realidad, no es nada nuevo, algo ya que tiene
sus décadas sucediendo. Entonces, recojo esas necesidades en consulta, grupos que incluyan a la persona con discapacidad, siempre desde el enfoque de la inclusión. Cuando yo me refiero con inclusión y recoger necesidades, es que no voy a agarrar de que al grupo de personas con discapacidad por allá y al grupo de las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad por otro, sino que yo pueda ver de forma holística cuáles son las necesidades de mis clientes y atenderlas, porque no podemos hacer diferenciaciones, sino ver cuál es la necesidad puntual y yo verla, ¿verdad? De ese marco de la población a la cual, o beneficiario o cliente al cual yo sirvo o le entrego mi servicio. Importantísimo medir la experiencia de esa retroalimentación con ellos. Si ellos no me dicen, si yo no los recojo por diferentes alternativas, canales que le den la oportunidad de expresarse, todos mis canales no pueden ser auditivos, porque tengo que pensar en la persona con discapacidad auditiva, ¿verdad? No puedo pensar solamente en el teléfono. Tengo que pensar en los correos. Esa es una alternativa. Tengo que pensar también en los buzones de sugerencia escrito. Hay personas que prefieren escribir. Tengo que pensar, por ejemplo, en aquella persona que no maneja el español porque es sordo. Entonces, ajá, adelante. Parece que hay una pregunta. No. Pues eso fue que se le abrió el micrófono. Bueno, si tienen cualquier pregunta, Giselle me puede apoyar. En el modo que tengo en la pantalla no puedo ver si levantan la manito, pero en cualquier momento se vale hacer preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, Entonces, está diciendo que si levantan la mano, entonces. si pueden levantar la mano, y no hay problema también si quieren abrir el micrófono, no hay ningún inconveniente. Okay. Bueno, pues continúo. Entonces, ya hablé de diferentes canales para expresar la experiencia de servicio, canales escritos, canales electrónicos y los mecanismos de subsanación. ¿Qué son los mecanismos de subsanación o de ajuste? Es cuando yo, a través de la accesibilidad universal, contemplé el acceso a mi cliente. Le voy a explicar lo que es accesibilidad universal. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto nuevo y yo pienso y planifico las soluciones de accesibilidad para todas las personas. Ya yo le hablé de rampas, le hablé de los apodotáctiles, de diferentes mecanismos para abrir la puerta, de la altura de los counters. También está el tema de los baños accesibles. Le hablé también de la formación del personal, que eso puede también tener algún tipo de inversión. Pero vámonos a nuestro país, a República Dominicana. Hay muchas naciones que tienen edificios que ya se construyeron hace muchos años y no se pensó en la accesibilidad. Entonces, ¿qué yo hago ahí? ¿Qué pasa? Ok. Puede ser que en ese edificio donde yo tenía escaleras, tenga la oportunidad de colocar un salvaescaleras, una pequeña plataforma para elevar a la persona de una forma segura. Puede ser que yo logre, vamos a decirlo así, romper una parte de la escalera y adaptar una rampa accesible con la inclinación adecuada, ese en el caso de accesibilidad física. Y la persona logró llegar al servicio, pero puede ser que por un tema de que a nivel del servicio en sí que yo le estoy brindando, por ejemplo, yo no le pude entregar la certificación o que esa persona necesitaba algún tipo de documento donde debía de firmar, pero como esa persona es ciega desde la banca, eso estaba ocurriendo. Yo necesito que esa persona venga con alguien que le sirva de testigo, porque si no, entonces no puede firmar, porque yo necesito que tú veas lo que tú estás firmando. Entonces, eso es un tipo de barrera. Ahí es que viene entonces el mecanismo de subsanación o de ajuste. Yo me valgo de algún elemento de apoyo dentro de la organización que absorba el coste, como han hecho algunos bancos,
bueno, yo tengo que mandar esa firma a notariar por asuntos legales y la oficina de esa sucursal de ese banco absorbe el costo que le requiere mandar a notariar, por ejemplo, esa firma. O simplemente pues, reviso la normativa y veo que puedo eliminar del proceso en lo adelante. Pero ya el mecanismo de subsanación se significó de ajuste en cómo yo le doy ese servicio a la persona a pesar de la barrera. Y eso se puede hacer en consulta con la persona y con otros técnicos. La subsanación va más allá de yo mandarle un correo a la persona y decirle, ay, lo siento mucho, no te pude dar el servicio. Entonces tenemos como que elevar un poquito en ese sentido el estándar. Ya vimos la accesibilidad física, la accesibilidad en la comunicación, el acceso a través del trato, ¿verdad? Son elementos técnicos dentro de la organización en los cuales tenemos que ir formando. El tema de la accesibilidad, señores, y de la inclusión de la persona con discapacidad es algo transversal que toca planificación, que toca seguridad y salud ocupacional, que toca recursos humanos, que toca las diferentes áreas. Ninguna área se sale de ver el elemento de la discapacidad y mucho menos la gestión de la calidad. Y ya lo vamos a ver. Y antes de que Entonces, prosigas, Valerie, ajá, tenemos una sí, persona levantando la mano, se llama Augusto Almonte. ok, muy bien. No sé si él tiene una pregunta que la va a hacer por el micrófono o la va a escribir. Ok, Estamos al pendiente de usted, señor Almonte. adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches. Primeramente, quiero felicitar a todo aquel que se encuentra aquí en esta charla y que está compartiendo aquí con nosotros, con Valerie. Mi pregunta es la siguiente, Valerie. ¿Qué tan importante es para una entidad la inclusión de una persona discapacitada? Bueno, a nivel de importancia, lo hemos venido mencionando y con muchísimo gusto lo recojo para ti. Gracias por tu pregunta. Bueno, lo más importante es que primero, si tenemos un enfoque de cumplir con las normativas, y yo creo que esto no solamente debe de ser un asunto de las multinacionales que quieren y deben de cumplir, toda empresa, toda institución debe de apegarse a las leyes. Y ese apego a la ley garantiza derechos de las personas. Necesitamos, con nuestro accionar desde nuestras empresas e instituciones, garantizar derechos y participación. ¿Qué tan importante es? Bueno, a nivel económico ya tuvimos viendo el impacto. Una sociedad que excluye a las personas con discapacidad se reduce en un 3% y un 7% su Producto Interno Bruto. Importancia. Yo lo que quería confirmar. Hay estudios también que hablan de cómo la exclusión genera estrés en la familia y en la persona con discapacidad porque se siente dependiente. Y mucho más, imagínense cuando no pueden acceder a un servicio bancario, un servicio a un restaurante, un servicio de formación, a un servicio vital como es la salud, la educación. Pensemos en todos los servicios. Una persona necesita acceder a todos los servicios, sean estatales o sean privados. Entonces, es algo sumamente importante. El no hacerlo invisibiliza a la persona. Entonces, pudiera servir quizás colocarnos a nosotros mismos en ese ejercicio de imaginarnos qué pasaría si yo no puedo ir al banco por mí mismo y me dicen que yo no puedo hacer ese proceso, que yo necesito obligatoriamente estar acompañado o acompañada. ¿Qué pasaría si yo no puedo ir por mí misma y hacer la compra en el supermercado? ¿Qué pasaría si yo me quiero capacitar en una empresa, en una institución, y porque está en un nivel alto o porque toda la información que se da es de forma oral y yo soy una persona sorda? ¿Qué pasa si yo me quiero formar y todo está en tinta y no me facilitan el contenido a nivel electrónico? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con la sociedad? Entonces es un tema que
de verdad tener un impacto muy alto a nivel económico en las sociedades, en las personas. Y creo que debemos fuertemente abrazar esta normativa y esta ola que viene generando la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para tener políticas, procedimientos, planificación, formación que garanticen que todas las personas participen. Y aquí lo tengo, uno de esos puntos es la toma de conciencia. Si yo no tengo conciencia sobre esta problemática social, económica, ¿cómo la abordo? ¿Cómo me doy cuenta de que tanto yo estoy perdiendo cuando no incluyo a la persona con discapacidad? Aquí en República Dominicana se dio algo interesantísimo y fue un revuelo. Resulta que la Junta Monetaria promulgó una resolución donde dice que todas las personas con discapacidad deben de acceder a los servicios y deben de tener igualdad de trato. ¿Y qué sucede? Las instituciones de la banca comenzaron a trabajar rápidamente, a buscar asesoría técnica. ¿Y qué resultó? Cuando comenzaron a ver la cantidad de personas que se acercaban a recibir los servicios, algunos de ejemplos de estos ajustes que hicieron fue, bueno, había un banco que porque tú tenías una discapacidad visual no podías firmar el papel sin tú tener una persona, inclusive aún tú, esa persona llevando su carta de trabajo y de ingresos, no podía abrir la cuenta. Necesitaba una persona que viera para poder sacar la cuenta y ni siquiera su propio nombre. Entonces, también todavía tenemos el caso de la interdicción, que es una figura que para las personas con algún tipo de discapacidad psicosocial, que son aquellas condiciones, ¿verdad?, de cara al entorno, comportamentales. La interdicción dice a nivel de la banca que, bueno, porque tú tienes una condición de ese tipo, tú te tienes de nuevo que apoyar en otra persona. Y si, por ejemplo, tú tienes que retirar un dinero, no lo puedes hacer tú mismo, lo tiene que hacer obligatoriamente algún tipo de familiar. Entonces, te quita el derecho de tú hacer las cosas para que otra persona te apoye. Los bancos fueron eliminando eso. Con los cajeros, los ATM, sumamente altos. A nivel de altura, una cosa sorprendente. ¿Qué hicieron? Lo bajaron. Pensaron más allá, pero dijeron, pero es que yo no puedo pensar solamente cuando el cliente pasa por esa puerta. Yo tengo que imaginarme todo el trayecto, que ese era el ejemplo que le ponía ahorita, desde el parqueo. ¿Qué sucede cuando esa persona se desmonta? Su parqueo está disponible, tiene las medidas que lleva ese parqueo, no lo obstaculiza nada. Y si tengo una persona ahí de seguridad, ¿cómo yo hago que esa persona con formación me le dé apoyo a ese cliente en dado caso que lo necesite y que lo sepa apoyar adecuadamente? Y que no lo cuestione de forma de que, ¿qué es lo que a usted le pasa? ¿Qué es lo que usted tiene? No, usted no se puede parquear ahí. Entonces, todos esos temas hay que manejarlos incluso desde el punto de llegada de la persona. Entonces, hay apoyo técnico para esto. Instituciones rectoras en esta materia van trabajando de la mano con las instituciones del Estado, con las empresas, también instituciones de personas con discapacidad que tienen ese saber cómo. Entonces, eso es lo primero, acudir a esas instituciones, tomar conciencia a través de la formación, establecer un plan de trabajo. Es importante realizar un diagnóstico de las barreras de mi espacio. Si yo quiero ya incluir laboralmente, además de dar servicio a la persona con discapacidad, pues proceder a hacer un análisis de puesto, ¿verdad que sí? A ver qué barreras yo tengo en los espacios ya de la misma, no solamente de la oficina, donde esa persona va a transitar, a llegar al baño, a la sala de reuniones, etcétera, etcétera, sino también en la forma en que yo tengo organizado el trabajo a nivel de tareas que son no necesariamente tareas esenciales del puesto de trabajo. Si, por ejemplo, entró Joana y Joana es sorda, bueno, una tarea esencial de este puesto no es coger el teléfono, lo puede hacer un compañero. Entonces, todas esas barreras yo las voy levantando tanto en los diferentes niveles que yo decida planificar la inclusión, porque esto es algo, si lo vemos, vamos así,
se puede ver muy grande. Pero hemos aprendido, ¿verdad? Como gerentes afín y con el enfoque de la calidad, que los pequeños cambios en el día a día nos van llevando a construir. Y lo importante es empezar a planificar poco a poco para yo ir viendo cambios dentro de mis servicios y dentro de mi organización. Y también recibir los beneficios sociales, no solamente a nivel de reputación social, sino también a nivel económico, a nivel de que estoy al día con el cumplimiento de la ley. Entonces, todo eso tiene un componente de ganar, de ganancia. Y es muy importante, ustedes lo saben, el levantamiento de las informaciones, la sistematización, el enfoque a la mejora y no dejar de escuchar a nuestros clientes. Si tengo una persona que por ser sorda no verbaliza, y le voy a dar ese tipo, que también voy a aprovechar el espacio como para hablarle un poco, que ya lo he ido haciendo, sobre el conocimiento de la discapacidad y de las personas. Pensamos que no, una persona que no oye es sorda muda. No necesariamente es muda, es que no ha recibido la terapia o el entrenamiento para poder verbalizar, pero esa persona sí puede comunicarse a través de la lengua de señas. Entonces, en ese caso, yo tengo que buscar un profesional que esté formado para eso. No todas las personas, por ser sorda y manejar la lengua de señas, significa que puede interpretar esa organización que, bueno, entró Raiza y sabe manejar la lengua de señas, vamos a ponerla aquí en recepción para que reciba a los clientes sordos o no interprete en nuestras comunicaciones hacia afuera, vaya haciendo la interpretación de los servicios que nosotros ofrecemos. No necesariamente esta persona está formada para eso, es importante conocerlo. Entonces, ¿qué indicadores de resultado a nivel de inclusión nosotros podemos incorporar? Bueno, podemos, ¿verdad?, tener porcentaje de satisfacción con la accesibilidad. Podemos desagregar esa información a nivel físico, a nivel de la comunicación. Porcentaje de quejas y de sugerencias que se atienden dentro del plazo, porcentaje de personal de servicio formado en materia de discapacidad y de trato al cliente. Los mecanismos, vuelvo, insisto con esto, canales que sean accesibles para acoger las quejas y las sugerencias. Ya hablamos de los telefónicos que ya conocemos, pero también de los medios electrónicos, también de los medios escritos. Es dar diferentes alternativas para que la persona se pueda comunicar. Y también dar a conocer esos mecanismos que lo tenemos disponible, porque muchas veces el buzón existe, pero ni siquiera el cliente se entera dónde está ese buzón, ponerlo visible. Y bueno, no solamente visible, también si yo tengo una pantallita que va pasando una información, le digo, si quieres dejarnos tu queja, o sea, que también sea audible lo que quiero decir. De nuevo, los grupos focales para recoger esas informaciones que incluyan a la persona con discapacidad y también tener mecanismos de subsanación. ¿Qué otros elementos? Es importantísimo que si ya yo lo establecí en mi planificación y lo coloqué como un elemento estratégico, esto se tiene que reflejar en mis políticas y mis procedimientos a nivel transversal. Si lo quieren ver desde la parte de servicio al cliente, pues entonces en ese POA se tiene que reflejar en ese procedimiento, cómo vamos a actuar a nivel de cuando se encuentre una barrera, cómo vamos a proceder. Es muy importante, de nuevo insisto, la planificación y el presupuesto para la inclusión. Muchas de estas formaciones tienen un costo cero porque las entidades rectoras no siempre, y no sé en el caso de sus países, no cobran por estos servicios. El Estado dispone de servicios que son gratuitos para las empresas. Muchas veces estas modificaciones que se tienen que hacer dentro del espacio de trabajo también tienen un costo cero, pero ciertamente casos de esa inversión que le estuve comentando que han hecho la banca y los hoteles, sí tiene una inversión. Es importante manejar la terminología en discapacidad al interactuar, que no nos vayamos a referir al cliente con un lenguaje peyorativo. Hay un lenguaje para referirse a la persona con discapacidad. Recuerden que el lenguaje es la expresión de lo que nosotros pensamos y sentimos. Entonces, esos términos como de inválido, tullido,
lisiado. Nos referimos al colectivo de personas con discapacidad. Y si usted conoce su nombre, pues llámelo por su nombre, es la mejor recomendación. Es importante fomentar la autonomía y los ajustes razonables en el servicio, dejar que el cliente lo haga y si notamos, observamos que necesita algún tipo de apoyo, pues preguntarle cómo le puedo ayudar, no salir corriendo ante la ayuda, pero todo esos mecanismos de respuesta, así como se entrena la respuesta ante emergencia, esas cosas se forman, ¿ok? Entonces, incluir elementos de inclusión, de trato a la persona y de esa retroalimentación en las evaluaciones de personal. O sea, todo eso va concatenado. Entonces, en República Dominicana, en la región, venimos trillando. Sí, oigo como un micro. No hay un micrófono. Ok. Hemos venido trillando en la región un camino para la Sí, inclusión. Ya le he Varela. venido. Sí, adelante. Sí, buenas noches, Vareli. Mi nombre es Carlos Ávila. Yo pertenezco al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Trabajo bajo el mando del señor Elmer González, que es el director de la atención hacia el cliente del ministerio completo. Y quería preguntarle una pregunta sumamente importante para poder, vamos a decir, conectar esa teoría importante que usted está mencionando sobre este tema. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué empresa del sector privado está dando el ejemplo en lo que es la inclusión de personas de discapacidad en su servicio? ¿Cuál es la empresa que está liderando en esa parte tan importante? Perfecto. Bueno, usted sabe, lo comento, a través del programa de reconocimientos que existe en el país, el RD incluye que se reconocen las buenas prácticas en temas de inclusión. Existen diferentes ámbitos a nivel de trabajo, de educación, de servicios. Entonces, actualmente se ha trabajado muy de cerca el enfoque a la accesibilidad. Ahora mismo no le tengo la información, pero se la pudiera conseguir de cuáles son esas empresas que a nivel de servicio se le han otorgado una importante cantidad de reconocimiento por las prácticas que vienen impulsando. Hay mucha experiencia en la parte de tanto privada como pública a nivel de servicio y con gusto estaría gustosa de compartírsela con usted. Me voy a reservar los nombres para no darle la payola, como decimos aquí en Dominicana, pero ciertamente sí hay mucho enfoque a nivel de accesibilidad, a nivel de trato, a nivel de desarrollar también material en la comunicación que sea accesible para todas las personas. Como le he venido comentando, en diferentes países de la región de Latinoamérica, y esto es un tema, ¿verdad?, que ha llegado quizás antes a ellos que a nosotros y hemos venido replicando, ¿verdad?, esas buenas prácticas que en la región hemos venido viendo. Hay espacios, por ejemplo, en otros países como red inclusivas de empresas e instituciones en el marco de la OIS. La OIS es la Organización Internacional de la Seguridad Social. La República Dominicana actualmente tiene la presidencia bajo nuestro ministro de Trabajo. Y en esta red se da como una especie como de bench learning, donde se aprenden diferentes experiencias para replicarlas aquí bueno, entre ellos, entre las diferentes instituciones y empresas a las cuales pertenecen. Es también una oportunidad importante. Nosotros también estamos en camino a implementar eso y resulta que actualmente se va a desarrollar un proyecto con el programa de las Naciones Unidas, pues para fortalecer esas buenas prácticas en el marco de inclusión de personas con discapacidad. Y como les digo, en la región ha venido desarrollando diferentes sellos, reconocimientos, programas para reconocer las buenas prácticas de las personas con discapacidad. Por citar algunos ejemplos, no se sientan mal si se me quedan muchos de los países suyos que pudieran tener uno y no lo mencioné ahora. Y con gusto pueden abrir el micrófono y contarnos de su experiencia, de cómo han ido viviendo la inclusión en los servicios en sus organizaciones o entidades estatales. Está en Ecuador el sello inclusivo progresivo, que también reconoce diferentes ámbitos de buenas prácticas e inclusión social a nivel general.
Aquí en República Dominicana tenemos el RD Incluye, en Chile el sello de inclusivo. ¿Y qué es lo que busca reconocer estos programas? Pues cómo las personas desde sus organizaciones, los líderes van implementando y todo su equipo, estrategias para eliminar las barreras que las personas con discapacidad puedan tener, ¿verdad? Y cómo se apoyan de la participación de la persona con discapacidad, del Estado, cómo van haciendo procesos de mejoras, de medición, de evaluación de esa buena práctica, de esa documentación, de cómo, bueno, en este caso, en el caso de RD Incluye, en este año tiene un componente de mejora importante. Resulta que el sello tiene unas categorías que van de bronce, plata y oro. Y en este año se adoptó el formulario de mejora continua. Si, por ejemplo, la organización no llegó a oro y quedó en plata o bronce, tiene la oportunidad de esos puntos, después de que el comité evaluador les remite la observación, pues puede remitir la práctica nuevamente, fortaleciendo sus aspectos, donde quizá quedó un poco más flojo. Entonces, eso es un elemento interesantísimo que tenemos aquí. Y por supuesto, cuentan con la asesoría técnica de 2 instituciones, tanto nacionales como en el marco de las Naciones Unidas, ¿verdad? De ese apoyo para continuar, pues, implementando esas buenas prácticas. Si alguien quiere compartir su experiencia en materia de inclusión a nivel de servicios, pues excelente, me encantaría escucharlos. Muchísimas gracias por las preguntas. De mi parte, eso es todo y les dejo a ustedes el micrófono. Gracias. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Gutiérrez, trabajo como atención al usuario en el Ministerio de Administración Pública. Es muy importante escuchar el avance que hemos tenido como república. Es muy importante escuchar eso. En nuestro ministerio, la atención al usuario es muy importante. Cada día vamos trabajando la mejoría de la atención al usuario, mejorando el espacio físico, tanto estructura como la facilidad de acceso a la institución. Hablando ya del personal con situaciones especiales, un discapacitado quiere sentirse independiente igual que nosotros. Por ende, esto es tan importante para ellos que es real que uno se le puede acercar y si ve que no necesita ayuda, pues muchas veces ni preguntarle porque ellos se quieren sentir tan independientes que debemos acercarnos muy bien a ellos para poder sentir que aunque nosotros entendemos que ellos necesitan ayuda, ellos quieren ser tan independientes como nosotros. Por eso, cuando mencionaba ahorita que hay personas que se sienten mal cuando le preguntan, ¿te ayudo? Y ellos dicen, no, muchas gracias. Déjame ser, déjame avanzar, vigílame por si necesito la ayuda, pero no le pregunte tanto, no quiera insistirle tanto, porque si me ayudas todo el tiempo, no me vas a permitir ser independiente, hacerlo yo, y no todo el tiempo voy a tener a alguien que me ayude. Por ende, debo crecer independiente. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante, muy importante y valoro el crecimiento que hemos tenido como país. Gracias, Muchas buenas gracias, noches. Jacqueline. Gracias por tu participación. Realmente es así.
mientras más logremos eliminar la barrera en nuestros entornos, más autonomía van a poder tener las personas con discapacidad. Y es un tema también, como les comentaba ahorita, de reacción. Si no estamos entrenados y formados para saber cómo reaccionar ante darle un servicio a una persona con discapacidad, es muy probable que nos quememos, porque es que hemos sido socializados, hemos aprendido que siempre necesitan ayuda, o muchas veces vemos que puede necesitarla, nos damos cuenta, pero no sabemos cómo dársela, entonces nos reservamos. Entonces es importante el aspecto de la formación. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia, comentario? Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿Quién habla? les habla Esmirna Lara. Hola, Esmirna, un placer. Igual, Adelante. había escrito en un comentario que hace un tiempo aquí en Baní, junto con la Escuela de Sordomudos, les han incluido en el área de empaque, no sé si así es que se le llama, donde, empaquetar las compras. Y tienen muchos en todas las, bueno, en una había una persona que tiene una mano, no sé cómo se le llamaría, es como una mano pequeñita, y los demás también son sordomudos. Entonces, varias empacadoras también aprendieron el lenguaje de señas y se comunican con ellos a través del lenguaje de señas. También observé que la persona que tiene la mano pequeñita tiene una eficiencia, una rapidez increíble. Entonces, creo que es simplemente darles la oportunidad para que ellos se sientan realizados y no se sientan como personas que vinieron al mundo con un inconveniente y que no van a saber cómo resolver. En este país, pues muchas veces menospreciamos a las personas y las tenemos al menos porque tengan alguna discapacidad. Es algo que poco a poco esperemos que esta inclusión se vaya aumentando cada vez más. Como digo yo, esta es la verdadera inclusión, donde personas con discapacidad en una cosa, pero con grandes capacidades para otras, podamos darle la oportunidad para esas cosas que sí puedan hacer. Es así, todas las personas son valiosas, pueden acceder a los servicios siempre y cuando trabajemos pues para ello. Y bueno, hay que también en ese sentido entender que pueden pagar por nuestros servicios, o sea que es abrirnos a esa oportunidad, a ese nicho que quizás nunca hemos tocado. Gracias, Mirna, por tu participación. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna intervención? Ya para cerrar. Bueno, parece que no. Giselle, lo dejo en tus manos para que entonces dé la palabra de cierre y muchísimas gracias a todos, a Suprema Qualitas, por el interesante tour que han venido desarrollando, no solamente en esta edición, sino como siempre, un tour sin desperdicios y me siento honrada de tener un espacio aquí. Saludo a todo el equipo maravilloso que hacen posible pues estas charlas y estas sesiones. Muchísimas gracias. Cómo no, Valerie, muchísimas gracias a ti por tu disposición de participar en este espacio, trayéndonos una charla tan interesante, de verdad que sí. Y agradecerles a todas las personas que pudieron ser parte, que sacaron un espacio de su tiempo para conectarse e interactuar con nosotros y aprender, que realmente es la intención nuestra, que la gente vaya aprendiendo, vaya educándose cada día más en lo que es la calidad en todos los ámbitos. Y hoy vimos un ámbito bastante diferente. Muchísimas gracias de verdad a todos por conectarse. Nos vemos en el siguiente encuentro, que es el próximo jueves, en donde tendremos el panel de expertos. Así que les esperamos nuevamente a través de este mismo link y a la misma hora. Para disfrutar todos de la última parte del Tour de la Calidad 2022. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Feliz noche. Gracias.
Buenas noches a todos. Buenas noches.